Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes y bienvenidos a un nuevo Viernes Cultural, la mejor manera de iniciar nuestro fin de semana. Estamos transmitiendo a través de la señal del 1180 de amplitud modulada en Radio Universidad. Nos puede ubicar también usted en Radio Universidad con MixLR como Radio WAPS. Y también estamos a través de las señales de Facebook por Comunicación Radio WAPS. El día de hoy, estamos llegando al final de estas emisiones de Viernes Cultural de este semestre 2021-1, prácticamente un semestre que ya está a punto de terminar. Y finalmente lo que hemos conseguido nosotros durante estas semanas, a través de, gracias a su audiencia, gracias a poder participar con todos ustedes, es poder mostrarles parte del trabajo que hay en materia cultural en la comunidad. Estuvimos hablando con personas relacionadas a la música, con personas relacionadas al teatro, a la danza, y en algunas otras actividades que tienen que ver también con el rescate del patrimonio cultural universitario. Vamos a recordar parte de esas entrevistas que estuvimos trabajando en estas semanas también, y empezaremos, primero con Fatum, el andar de las letras. En el mes de mayo, en los festejos de la universidad por el 45 aniversario, platicamos con parte de las personas que estuvieron muy involucradas en este trabajo con Fatum. Ellos son el maestro Kate Ross, Vianey Ruelas, con Melanie Ortega también, y con Frida Rivas. Vamos a ver parte de este audio, de este segmento de la entrevista que estuvimos platicando con ellos también, y regresamos para seguir platicando de, Viernes Cultural, lo mejor de 2021-1. O nuestro maestro Kate Ross también, muchísimas gracias por nos acompañar desde, ahora sí que la ventaja de estas redes sociales también, que desde otras partes, otras latitudes nos pueden acompañar. Y la primera pregunta, ahora sí que por el tiempo y por la trayectoria que tiene, señor Manuel Kate Ross, un escritor connotado, un maestro universitario, quisiera que nos platicaras un poquito acerca de, cómo de cierta manera a ti ya te toca cuando entras a la universidad este proyecto que ya venía pero cómo surge o por qué surge, crees tú, Fatum, el andar de las letras. Muchísimas gracias por la invitación, Emanuel, de hablar de Fatum, y además de estar conectado con la universidad. Siempre es un gusto, y que a la vez ahora mismo estoy en Estados Unidos, pero se siente esa conexión de estar hablando con ustedes y escuchándolos y siendo partícipe de tu programa. Es una buena pregunta y creo que identifica lo que es la revista y lo que es Fatum. Cuando entro a la universidad a estudiar literatura, la universidad ya existe, ya es un proyecto que es una realidad. Entonces llego, me parece genial que una revista de los estudiantes esté publicando a estudiantes, y que además puedas tener la oportunidad de leer a los demás y tratar de publicar en ella, porque hay un consejo editorial en forma que además manda sus textos y ellos dictaminan el texto, si se publica, no se publica, y se ponen en comunicación contigo. Entonces, de alguna manera era como acercarse a ese proceso de publicación para los estudiantes, lo cual era maravilloso, porque también a la fecha se publicaba esta revista Panorama, la revista universitaria, sumamente bien, con muchísimos números, y entonces se sentía un poco como parte de esa tradición de las revistas de la Universidad de Baja California Sur. Así es que la historia de cómo nació la revista, yo solamente la sé porque la escuché, porque me la contaron, que es una especie de mito, ¿no? Que involucra a los que eran estudiantes entonces, que era Salvador Bañuelos, sé que es quien empezó el proyecto, que creo que le ocurrió el nombre incluso, y cómo la continuó Rodrigo Holguín y Bárbara Baroa, ¿no? Que también estuvieron en ese inicio. Y después cómo ha ido pasando estudiantes, y en realidad no importa quién esté ahí, es decir, parece que siempre hay un cambio generacional, y por eso me encanta compartir hoy la mesa o el programa con Vianey, y también con Frida. Y porque sé que no es Alexis, que lo acabo de conocer ahora mismo, pero ahorita me voy a acordar del nombre. Sí, es Alexis también. Manelik, es el primer nombre. Manelik. Ajá, aquí lo tengo. Manelik me parece maravilloso, pero creo que eso es Fatum, ¿no? Esa comunicación de egresados y estudiantes de la universidad.
Y regresamos, bueno, para seguir platicando un poco más acerca de todo ese trabajo que hemos venido desarrollando durante estas semanas en el Departamento de Difusión Cultural. Gracias de verdad por podernos sintonizar y poder trabajar en este proyecto que ha sido muy interesante y que, bueno, seguramente el siguiente semestre estaremos trabajando en otras dinámicas también, pero de verdad muy a la mano de Viernes Cultural. La siguiente entrevista, bueno, el siguiente trabajo que vamos a traer a colación, parte también del aniversario, es una entrevista que realizamos también con el maestro, con el doctor José Antonio Sequera Mesa. Él nos platicó un poco sobre el trabajo de Víctor Bancalari, este poeta sudcaliforniano, tal vez fallecido muy joven, pero que finalmente es un poeta que hay que releer por sus textos, pues no solamente de poesía, sino también algo de crítica, de cuento. Es muy interesante el trabajo y bueno, el doctor Sequera nos platicó un poquito de este trabajo que él realizó en su libro de Sin nada, Víctor, tú estás, editado por el Instituto Sudcaliforniano de Cultura. Y bueno, queremos que ustedes conozcan de primera mano el trabajo que él tiene también y esta relación que él brevemente llegó a mantener, pero bueno, mantuvo con el poeta californiano. Los dejamos aquí con parte de la entrevista con el doctor José Antonio Sequera Mesa. Entonces la invitación es para que, bueno, se acerquen a este autor, sobre todo sudcaliforniano, pero que sin duda con una visión de los malditos, de la propia crítica tan jocosa que se vuelven en un momento también, ¿no? Que es algo que a lo mejor, doctor, nos puede platicar acerca de esta característica que tenía el momento de reírse de las instituciones también y ser bastante crítico, ¿no? Y hacernos reír con esta reflexión acerca de las instituciones que no paraba por ninguna, ¿no? No, claro, efectivamente, él yo creo que tenía la capacidad un poco de buscar, tenía una ironía muy fina, ¿no? Que podría en algún momento detonar en ser muy agresiva, finalmente, ¿no? Para algunos momentos. Ah, yo insisto, o sea, finalmente a mí no me toca la agresión, ¿te das cuenta? O sea, no, me toca más bien la finura, no sé por qué me toca el Bancalari amable, eh, pero sí reconozco finalmente que tiene esa capacidad de construir, ¿no? Una personalidad o una institución, como tú dices, y entonces ver que un cuento como La muerte de Teodoro Cosío, ¿no? Es la muerte, no solo, y eso es un paralelismo extraordinario, no solo es la muerte de un personaje sudcaliforniano, también la muerte de John F. Kennedy, de Julio César, ¿no? Y él lo preveía, ¿no? La muerte de Colosio, finalmente, ¿no? Que mueren casi en las mismas fechas, por las mismas fechas también. Pero te digo, insisto, ese era un tema de política que finalmente estaba muy poco permitido entre nosotros. Y te voy a leer algo que finalmente a lo mejor, donde destapa mejor la idea de, de, de ironías, es sobre la última etapa, que es la etapa crítica y social, o que yo llamo crítica y social, que es una especie de aforismos muy a la Ernest Jones, efectivamente, donde da sus posiciones sobre las circunstancias del momento. Y fíjate cómo dice, la destrucción sistemática de esteros, la proliferación de basureros, tal vez forman parte del nuevo criterio ecológico impuesto por la CEDUE. ¿No? Híjole. Y mete con todos, y eso vamos sí, efectivamente, desgraciadamente, fíjate, si tú lo cuentas, hasta desde el momento, desde los 80s hasta la fecha, cuántos esteros hemos perdido, ¿no? Entonces, y están las gentes apoyando los esteros, pero él lo denuncia con una sola frase, ¿no? Es complicado, estamos regresando también y bueno, seguir platicando acerca de tantas entrevistas también. De verdad, muchísimas gracias a gente como Fernanda del Peón, como Rielen Pineda también. Estuvimos platicando también con, bueno, y será parte de la última entrevista que estaremos viendo también ahí, con el licenciado Cuauhtémoc Murillo. El licenciado finalmente, bueno,
Tiene un libro muy interesante también que tiene que ver con el rescate del patrimonio cultural, con los monumentos que hay en el municipio de La Paz. Y parte de este rescate y de este trabajo que estamos viendo en el libro, que bueno, aquí veremos algunas de las imágenes también, fue una entrevista que pudimos hacerle a él también para conocer de primera mano cómo fue el trabajo de recopilado también de la información, el poder ir a los monumentos, el poder entrevistar a muchas de estas personas que, bueno, algunas que aún viven, otras que ya lamentablemente fallecieron, pero que tuvo mucho acceso a archivos, a documentos por parte de los familiares. Entonces vamos a escuchar parte del segmento con la entrevista con el licenciado Juan Cuauhtémoc Murillo y regresamos para finalizar el programa. Y sobre todo, bueno, cómo estos monumentos son historia viva, ¿no? Porque pareciera que no solamente están ahí, sino hay un acompañamiento y sobre todo todavía que tenemos algunos de los autores en vida, todavía que a lo mejor se podía hacer alguna consulta. Encontramos ahí materiales, por ejemplo, del maestro Salvador Rocha, de Freno Lalde, hay algunos otros artistas que son extranjeros, bueno, que vienen de nacionales, ¿no? De Guadalajara, la mayoría de ellos, del Jalisco. Entonces, sí se vuelve interesante este material, sobre todo, y es como una anécdota, ¿no? De pronto este libro nosotros siempre nos acompañaba en los sábados culturales, cuando nosotros acudíamos al malecón, y de pronto gente, porque empezamos ahí en la Sirena, en la Sirena del Delfín, el primer monumento, y siempre que se acercaban mucho los turistas nosotros o alguien les hacíamos referencia del libro, y sobre todo por esto, para poder explicar un poco más nuestra ciudad. Muchos de estos monumentos tienen que ver con la vida propia de la ciudad y del estado, ¿no? Por ejemplo, hablamos de monumentos a los mineros, al propio mar, algunas otras actividades. ¿Cómo ha sido o cómo fue como historiador poder vincular este trabajo también no solamente con la actividad turística, sino también con este rescate propio de la identidad sudcaliforniana? Sí, efectivamente, como lo comentas, yo también considero, y eso me dio completamente la investigación, en el sentido que los monumentos y las esculturas, pues son historia viva, es decir, nos están brindando información sobre un momento dado de nuestra historia como sociedad, en este caso de la ciudad de La Paz. Si bien es cierto que algunos de estos monumentos de las esculturas tienen que ver más con cuestiones generales, tal vez de la historia nacional, pero a final de cuentas, pues somos parte de esa historia, ¿no? Y de ahí que yo sí tuve la intención de buscar información a efecto de que se conociera más de qué era, porque tal vez pues una parte de las esculturas, a veces, o los monumentos mismos, pueden tener cierta abstracción, pero si no hay cuando menos una placa que diga el nombre de la obra, pues uno pues, podrá pensar mil cosas más de lo que uno interpreta. Pero a final de cuentas, yo buscaba también esa información, decir, bueno, ¿cómo se llama esta obra? ¿Quién la hizo? ¿En qué año la hizo? Y pasar a un segundo nivel de tratar de buscar a los autores. Si estaban vivos, pues entrevistarlos. De hecho, así lo hice con muchos de ellos, como tú lo señalas. Algunos seguían vivos, otros ya estaban fallecidos, entonces pues habría que rastrear tal vez con familiares, como lo hice también, afortunadamente, con algunos. Otros pues de plano no encontré más que información en algún libro, en alguna página en internet, o que alguien me decía, sí, yo lo conocí, pero por referencias de terceros. Y el libro tiene de entrada una ficha técnica, por decirlo así, ¿no? De cada obra, en donde se señalan esos puntos que, que a mí me gustaría, ojalá en alguna ocasión se pudiera que algún gobierno o alguna instancia pública o privada pudiera retomar esta información para que le ponga una placa a cada monumento o a cada escultura. Algunos tal vez de los más nuevos sí cuentan, a otros se les han caído las letras porque las placas que se han puesto han sido de mala calidad o simplemente los han vandalizado, pero sí pues con la intención de que un primer paso de acercamiento entre la población, ya sea la local o la turística, y el monumento o la escultura, el primer vínculo es esta ficha técnica. Ya uno empieza a
a pensar en otras cosas cuando lee el nombre, el año, el nombre del autor, etcétera. Y fíjate, aquí me gustaría brincarme, si me lo permites, una de las cuestiones que me pareció muy interesante, que en este momento, cuando yo empecé a hacer la investigación sobre los monumentos y las esculturas, empecé a hacerlo en un momento que era muy explosivo para todos, como era el uso de las herramientas digitales. De tal manera que, bueno, por ejemplo, en los libros anteriores era prácticamente imposible, pero de unos años para acá uno se puede conectar como estamos haciendo ahorita. En aquel tiempo no estaba el Zoom, pero pude chatear por mensaje de WhatsApp, pude hablar por teléfono, pude mandar un correo electrónico con alguno de los autores que vivían en otras partes del país o que incluso andaban en otras partes del mundo. Y así los contacté y le decía, oiga, estoy haciendo este trabajo, me gustaría, mira, fíjate, eres el primero que me llama, o yo ya ni me acordaba de esa obra, es más, por ahí debo tener, o creo que tiré algunos papeles. Bueno, entonces esa excavación que empecé a hacer para sacar la información me fue muy productiva en el sentido de aprovechar las herramientas digitales, porque, pues bueno, no toda la información está disponible y a la mano aquí mismo en La Paz. Entonces, sí tuve la suerte de contar con estas herramientas que me permitían contactar a los propios autores o a familiares incluso, ¿no? Y así algunos de ellos me mandaron su semblanza por correo o me mandaron algunas fotografías de cuando estaban haciendo la escultura o el monumento, ¿no? Entonces, en el caso de la revisión del patrimonio histórico, insisto, aprovechar las herramientas actuales es de gran beneficio. Y sin duda hemos estado, bueno, a través de la transmisión viendo algunas imágenes, algunos bosquejos precisamente del material del libro también, algunas otras fotografías que hemos logrado, que agradecemos mucho a Mónica Cristerna, bueno, que ha estado haciendo algunas tomas de fotografías de los monumentos, sobre todo los emblemáticos que son los que tenemos cercanos siempre al malecón, ¿no? Y aquí es donde viene el siguiente cuestionamiento, y que tiene que ver con precisamente el amor al rescate del patrimonio cultural, precisamente como este vínculo de identidad. De pronto pasa esto, ¿no? No hay una, ahora sí que digamos como lo manejaba, ¿no? Una placa que diga que es el material, viene un acto vandálico, viene a lo mejor hasta algún un clima que de pronto destruya parte de la pieza, y así hemos tenido historias que son muy en corta también, de piezas históricas también generadas o monumentos que se fueron degradando con el tiempo y prácticamente ya no son parte ahora son este patrimonio material que queda ya pues para prácticamente solamente en algunas fotografías o como decía, o en el recuerdo siempre de las personas, ¿no? Y aquí es donde viene este cuestionamiento que tiene que ver, lo mencionaba, ¿no? Esta responsabilidad que tiene que ver de autoridades, de algunas, sumamos a la universidad esto como una responsiva también, de seguir generando en la sociedad este interés por cuidar y preservar el patrimonio cultural, material e inmaterial, pues sobre todo ahorita que hablamos del material con algunos de los monumentos que se mantienen hoy en día aquí en nuestra ciudad también, y sobre todo en el estado, que debe ser una segunda tarea también, o revisar qué hay en San José, qué hay en Loreto, en el Valle de Santo Domingo hay también algunas de las piezas también, y en Santa Rosalía, ¿no? Sí, efectivamente, cuando la naturaleza interviene o afecta algunas de las obras históricas de cualquier naturaleza, porque lo mismo es un monumento, una escultura, una casa, un edificio, incluso un paisaje natural, un documento en papel o en fotografía. Cuando la naturaleza interviene, pues uno lo lamenta, desde luego es desafortunado, pero muchas veces no podemos hacer nada porque estamos expuestos en cualquier parte del mundo. Pero cuando el hombre interviene para afectarlo, yo creo que eso no tiene ninguna justificación, en lo absoluto. Uno podrá aceptar ideologías o modos de pensar diferentes a uno y que haya afectos o desafectos hacia estas cuestiones del patrimonio histórico, pero uno no tiene ningún derecho a dañar o afectar ningún tipo de documentos. La ley de monumentos es muy específica y señala la sanción que puede existir por dañar un patrimonio histórico de esta naturaleza.
Entonces, a mí me han preguntado, oye, ¿qué opinas de lo que pasó cuando rayaron o pintarrajearon la Paloma de la Paz en el malecón? Y he tenido críticas también, porque no acepto que se pinte. Pues claro, al final de cuentas es un patrimonio, inicia como un patrimonio artístico, se vuelve un patrimonio cultural y está en vías de ser un patrimonio histórico de los paceños. Y más si somos los propios paceños o las paceñas en aquel tiempo que dañaron como otros espacios, te digo, es injustificable porque yo pongo el ejemplo, bueno, ¿por qué no protestan, por ejemplo, mejor rayando su casa o pintando su carro o bañándose ellos en pintura y no dañas a terceros? Esta parte, cuando uno dice, uno puede hacer todo lo que sea permitido en la libertad de expresión, pero no dañas a terceros. Y en este caso el patrimonio histórico es un tercer elemento en la relación del individuo con la sociedad. Entonces, para mí resulta injustificable este tipo de acciones porque también es una manera de ir dañando nuestra memoria histórica. Los monumentos como las esculturas y otros tipos de documentos que hemos comentado, pues contienen información que nos permite a nosotros conocer nuestro pasado y que es necesario primero protegerlo y después difundir. Y de esa manera, pues podremos estar en posibilidad de acrecentar nuestro propio patrimonio. Y bueno, estamos finalizando prácticamente ya esta emisión. De verdad, queremos agradecer a Alba Hernández, quien ha estado en los controles técnicos durante estas semanas también. Quiero agradecer particularmente a la licenciada Fabiola Yasmín Rodríguez Orantes, responsable de Radio Universidad, por permitirnos a difusión cultural y a muchas áreas de la universidad poder difundir el trabajo que estamos haciendo. Recuerde que la universidad, además del área de académica, el área de investigación, difusión de la cultura y el deporte no para tampoco también, no ha detenido pese a esta pandemia. Y bueno, este es un ejemplo de muchos de los trabajos que se han venido realizando en la universidad, también en materia de vinculación. No me queda más que despedirme, agradecerles y esperamos que en el mes de agosto, en el semestre 2022, nos sintonice de nueva cuenta también, que en el verano esté al pendiente porque seguramente tendremos muchos proyectos de investigación, tenemos muchos proyectos también que los cuales nos gustaría que ustedes se sumaran a estos proyectos y bueno, no me queda más que agradecerles de nueva cuenta. Mi nombre es Emanuel Oría, nos despedimos, es todo por Viernes Cultural, la mejor manera de iniciar nuestro fin de semana.